Hola hermanos y bienvenidos a una emisión más de su programa Kadosh. El día de hoy tendremos un tema acerca de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, Jesús, el Hijo de Dios. Mi nombre es Daniel. Y yo soy Lucía. Esto es Kadosh y comenzamos. Jesús, ¿qué esperas de mí? Iniciamos este programa con la música de Rosa María Ferrada, con el canto Jesús, estoy aquí. ¿Qué puedo ofrecerte? En la clase pasada hablábamos de los orígenes de Jesús y por qué razón podemos considerarlo el Mesías. Pero hace falta adentrarnos en la naturaleza de Jesús. Cuando hablamos de naturaleza, nos referimos a esa esencia o características propias de un ser, relacionándolos con su manera de pensar, su manera de sentir, sus formas de actuar, a esa personalidad o carácter que lo hacen ser lo que es. En la persona de Jesucristo hay dos naturalezas, una humana y una divina. Esto no significa que Jesús sea mitad Dios y mitad hombre, sino que, sin dejar de ser completamente divino, es completamente humano. En la misma persona de Jesús existe una naturaleza humana y una divina. La naturaleza divina no fue cambiada, no fue alterada, ni su naturaleza humana anulada por la divina. Mucho menos podemos llegar a creer que su naturaleza fue absorbida. Él no es un hombre que tiene a Dios adentro. Él es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿O no es así, Lucy? Así es, Dani. Para poder hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hay que recordar al apóstol San Juan en su Evangelio. En el capítulo 1 nos hace entender que Jesús existe desde siempre y es siempre. Y cito: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. ¿Y por medio de quién se hizo carne? Exacto, de María. Y claro, no hay que olvidar que las dos naturalezas no están mezcladas juntas, ni combinadas o licuadas. Están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús, que es esa segunda persona de la Trinidad, como ya lo decías, Lucy. Y no se opone una naturaleza a la otra, sino que actúan en perfecta armonía. A esto lo conocemos como unión hipostática. Algunas citas que nos pueden ayudar a comprender este misterio de la unión hipostática de Jesús son la carta a los Hebreos en su capítulo 1 en el versículo 3, Colosenses en el capítulo 1 versículo 15 y el mismo libro de los Colosenses en el capítulo 2 versículo 9. Ahora bien, hay que comprender la etimología de hipostático, y proviene del griego hipostáticos, a su vez de hipostasis, y lo podemos traducir como base o naturaleza. Al hablar de unión, nos referimos a la unión de dos sustancias o naturalezas. Jesús era llamado verdadero Dios, pero también es llamado Hijo del Hombre porque era verdadero hombre. Esto lo podemos encontrar en los evangelios. Por ejemplo, para hablar de que era verdadero Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos del 33 al 36, y Mateo, en su capítulo 26, versículos del 63 al 65. Mientras que para hablar de que era verdadero hombre, tenemos a Lucas, en el capítulo 7, versículo 34, y una vez más el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículos 26 al 27. Ahora bien, Jesús, como Dios verdadero, en primer lugar, recibe adoración. En segundo lugar, no tuvo pecado, porque no hay pecado o defecto en Dios. En tercer lugar, es omnisciente, lo que significa que todo lo conoce. Número 4, da vida eterna. Y número 5, es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el todopoderoso. Por otro lado, como hombre verdadero, pudo morir en la cruz. Tiene un cuerpo. Además, también adoró al Padre como su Dios. Oró al Padre. Fue tentado a cometer pecado, mas no lo cometió. Creció en sabiduría, conocimiento y gracia.
y también había cosas que como hombre ignoraba y que estaban reservadas al Padre, como el fin del mundo. Aquí haremos un pequeño paréntesis, y es que es tanta la riqueza de la persona de Cristo que no puede encerrarse en un solo nombre. Nos dicen los evangelios que el nombre más conocido y también el más usado es Jesús, que significa Dios salva. Por otro lado, también era conocido como el Mesías o el Cristo, que significa el ungido. Sin embargo, Jesucristo también es Hijo de Dios, porque como lo mencionábamos hace un momento, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. A su vez, a Jesucristo también le decían Señor, que en griego se dice Kyrios y en hebreo Adonai, que como recordaremos es el nombre que utilizaban los hebreos para dirigirse a Dios por el gran respeto que le tenían al nombre de Yahvé. Ahora bien, volviendo al anterior, es importante mencionar que Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 28, «El Padre es mayor que yo». Aquí la Escritura nos está enseñando dos cosas. Primero, que el Hijo es igual al Padre, y segundo, que el Padre es mayor que el Hijo. La primera es por su condición divina, y la segunda es por su condición de hombre y siervo de Dios, lo que lo hace estar sometido al Padre. Con esto podemos concluir tres cosas. La primera es la sumisión de Cristo al Padre, como hombre y siervo suyo. Y la segunda, aquí en esta segunda podemos ver la maravillosa y estrecha relación que Jesús tiene con el Padre, una relación llena de confianza y de amor, porque cuando Jesús ora, su oración va dirigida hacia el Padre, y la manera de llamarlo es Abba, que significa en hebreo Padre. Sin embargo, recalcamos que Abba es un símbolo de afecto muy profundo. Es como si en lugar de decirle padre, le estuviera diciendo papá, papito, papacito. Y la tercera es que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y que busca hacer siempre la voluntad del Padre. Con todo esto podemos concluir también que nuestra mente no podrá jamás abarcar por completo a Dios. Es un misterio, somos limitados y es tan poco lo que conocemos de Él, que aunque humanamente podemos hacernos creer que es mucho, no es realmente nada en comparación a la realidad de Dios. ¿O no es así, Lucy? Así es, Dani. Dios nos supera enormemente y no nos alcanzaría esta vida para descubrir y comprender muchos de sus misterios. Sin embargo, Él es un Padre tan lleno de misericordia y de amor que se deja descubrir por todos nosotros. Así es, Lucy, y eso además es bíblico. Profetas como Isaías o Jeremías dirán en nombre de Yahvé: todavía me dejaré buscar por mi pueblo, me dejaré encontrar por ellos, por la casa de Israel. Eso lo podemos consultar en Isaías 14:1, Jeremías 29:13. Y bueno, pues para poder concluir con este programa, queremos mandar especial saludos a todos mis alumnos, A Renovación Cristo, a Carla, a Miriam, a Axel Salinas y a Yosimar Aguilar. Chicos, que Dios les bendiga. Recuerden que estos programas son para ustedes, son para su edificación. No pierdan la fe y acérquense mucho a la oración en este tiempo. Un abrazo a todos en Cristo y recuerden que nos encomendamos a sus oraciones y ustedes están en las nuestras. Hasta pronto y muchas bendiciones.